Elena Vargas miró a los directores sentados alrededor de la mesa de cristal. La luz de la mañana madrileña entraba a raudales en la sala de juntas, reflejándose en la pantalla donde su presentación de mitigación de riesgos del tercer trimestre estaba casi terminada. Estaba embarazada de 38 semanas, y su cuerpo se sentía como un sistema sobrecargado operando al límite de su capacidad. Justo cuando su jefe, el señor Garrido, comenzaba una pregunta, un dolor agudo y punzante le atravesó la espalda baja, robándole el aliento. Mantuvo una expresión neutra, un activo que había perfeccionado en cientos de negociaciones. «Esa es una excelente pregunta, Alberto», respondió ella, su voz firme mientras su mente calculaba frenéticamente. «La volatilidad del mercado que mencionas ya está factorizada en nuestro modelo de estrés. Si te fijas en el apéndice B», mientras hablaba, sintió una repentina e inconfundible humedad extenderse entre sus piernas. Pánico. Su fuente se había roto. La probabilidad de un parto prematuro acababa de pasar de posible a 100%. «Elena, ¿estás bien?», preguntó la directora financiera, notando su breve pausa. Elena forzó una sonrisa. «Perfectamente, gracias». Solo buscaba el término preciso. Su instinto, su defecto de toda la vida de querer acomodar y no ser una carga para nadie, tomó el control. No podía interrumpir. No podía mostrar debilidad. Con un movimiento sutil, se quitó la americana, como si tuviera calor, y la colocó sobre su regazo y el borde de la silla, ocultando cualquier posible evidencia. Apretó los músculos de sus muslos, rezando para que contuviera la fuga. Aceleró las últimas diapositivas, respondiendo preguntas con una eficiencia casi robótica. Cada palabra era una lucha contra la creciente presión en su abdomen. Finalmente, concluyó, hubo un murmullo de aprobación. «Un trabajo excepcional, Elena. Como siempre», dijo el señor Garrido. Ella asintió, agradecida, mientras se levantaba con cuidado, manteniendo la americana estratégicamente colocada. Salió de la sala de juntas y caminó por el pasillo hacia su despacho privado. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ella, se apoyó contra la madera, cerró los ojos y marcó el número de Mateo. La variable más grande de todas estaba ahora fuera de su control. Elena escuchó el tono de llamada, cada segundo estirándose en una agonía de anticipación. Cuando Mateo finalmente respondió, el ruido de fondo no era el de una oficina, sino el murmullo animado de una cafetería, el tintineo de tazas y risas. «Hola, cariño. ¿Qué pasa?» «Estoy a punto de coger el vuelo», dijo él, su voz despreocupada. Elena sintió una punzada de frío que no tenía nada que ver con el parto. «Mateo, he roto aguas», dijo, manteniendo su voz lo más calmada y factual posible. «Estoy en la oficina. Necesito que vengas a por mí para ir a la clínica». Hubo una pausa. Pudo oír a la madre de Mateo, Isabel, preguntando algo en el fondo. «¿Estás segura?», respondió Mateo, y el escepticismo en su tono fue como una bofetada. «Cariño, tu fecha de parto es en 2 semanas. Siempre estás proyectando los peores escenarios. Es tu trabajo, lo entiendo, pero cálmate». Elena apretó el teléfono. «Esto no es una proyección, Mateo. Es un hecho. El médico dijo que podía pasar en cualquier momento. Necesito que vengas. Ahora». «No puedo, Elena», dijo él, y su tono pasó de la condescendencia a la irritación. «Estoy con mis padres. Los billetes a Marbella no son reembolsables. Es el torneo de golf del club. Es importante para papá». La lógica de su declaración era tan ajena, tan monstruosa, que Elena se quedó sin palabras por un momento. «¿El golf es más importante que el nacimiento de tu hijo?», susurró ella. «No seas dramática», espetó él. «No te vas a poner de parto ahora mismo. Llama a un taxi o a tu hermana. Estarás bien. Ocúpate tú. Te llamaré cuando aterrice». Antes de que ella pudiera responder, de que pudiera rogar o gritar, él colgó. Elena se quedó mirando el teléfono en su mano, escuchando el silencio absoluto del tono de llamada finalizado. El edificio de su matrimonio, una estructura que ella había pasado años apuntalando y gestionando, se había derrumbado en un instante. Una contracción la golpeó con la fuerza de un ariete, obligándola a doblarse sobre su escritorio. El dolor era cegador, pero la traición dolía más. Su primer instinto fue volver a llamar, suplicar, usar la lógica, las lágrimas, cualquier cosa para hacerlo entrar en razón. Era el patrón de siempre,
su defecto fundamental: asumir la responsabilidad de las emociones y acciones de él, gestionando sus fallos como si fueran suyos. Pero esta vez, algo se rompió. Levantó la vista hacia la pizarra blanca de su despacho, donde aún quedaban restos de su matriz de riesgos. Vio la llamada de Mateo no como una discusión de pareja, sino como lo que era en su lenguaje profesional: un fallo sistémico crítico, un evento de cisne negro que invalidaba todas las suposiciones anteriores. Ya no había nada que mitigar. El sistema había fallado por completo. La decisión fue instantánea y fría. No volvería a llamar a Mateo. En su lugar, respiró hondo, controlando el temblor de sus manos, y buscó otro número en sus contactos. Pulsó el nombre de su hermana, Carmen. ¿Carmencita? Soy yo. Necesito tu ayuda. La voz de Carmen, siempre práctica y directa, respondió de inmediato desde su propia oficina, a solo unas manzanas de distancia. ¿Qué pasa, Elena? ¿Es el bebé? No había duda ni vacilación, solo preocupación pura. Sí, he roto aguas. Mateo no puede venir. No dio más detalles. No era necesario. No te muevas. Salgo ahora mismo. Te veo en el vestíbulo en 10 minutos, dijo Carmen antes de colgar. Elena respiró hondo, un suspiro tembloroso de alivio. Se movió con un propósito renovado. Apagó su ordenador de sobremesa y luego cogió su portátil de trabajo, el encriptado, y lo metió en su bolso junto a su cartera y sus llaves. Sabía, con una certeza absoluta, que lo necesitaría. Cada paso hacia el ascensor era una batalla. Una nueva contracción la hizo detenerse a mitad del pasillo, apoyándose contra la pared y respirando a través de la creciente intensidad. Se concentró en el patrón de respiración que había practicado, convirtiendo el pánico en un enfoque metódico. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el vestíbulo, vio el coche de Carmen ya esperando en la puerta. Su hermana saltó del asiento del conductor, y la mirada en su rostro al ver a Elena lo dijo todo. Comprendió la gravedad de la situación sin necesidad de una sola palabra más. El viaje al apartamento de Chamartín fue un borrón de tráfico y dolor. Carmen conducía con una concentración feroz, sorteando los coches mientras Elena se aferraba al asidero superior, respirando a través de contracciones que ahora llegaban cada 10 minutos. Cuando entraron en el piso, el silencio las golpeó. Estaba impecable, como siempre, porque Elena era la que siempre limpiaba. Pero la ausencia de Mateo era un grito. Sus palos de golf, que normalmente estaban junto a la puerta, habían desaparecido. Su taza de café de la mañana, sin embargo, seguía en la encimera. La visión de ese pequeño acto de dejadez, de la expectativa de que ella lo limpiaría a su regreso, fue extrañamente la gota que colmó el vaso. ¿Dónde demonios está Elena?, preguntó Carmen en voz baja, su rabia vibrando en el aire. De camino a Marbella. ¿Con sus padres?, respondió Elena, su voz desprovista de emoción. Caminó directamente al dormitorio para coger la bolsa del hospital, ya preparada junto a la cuna. Carmen la siguió, con una mirada de incredulidad y furia en su rostro. «Voy a matarlo». «No ahora», dijo Elena con firmeza. «Ahora nos centramos en la logística». Agarró la bolsa, pero al pasar por la isla de la cocina, su mirada se posó en una pila de correo. Encima de todo, un recibo de una agencia de viajes. Lo cogió. Eran los billetes de avión y la reserva del hotel en Marbella. Y la fecha de la compra era de hacía 2 meses. No era un viaje de negocios de última hora. Era un plan de ocio, premeditado y ocultado. La hoja de papel tembló en su mano mientras otra contracción, más fuerte que las anteriores, la recorría. El dolor físico y la revelación emocional se fusionaron en un único punto de claridad devastadora. Durante años, se había dicho a sí misma que estaba en una asociación, que sus compromisos eran el peaje normal de una relación. Pero no era compromiso. Era mitigación de riesgos unilateral. Ella era la analista de riesgos de su vida, constantemente cubriendo sus pasivos, sus impulsos egoístas, sus fallos de carácter. Y él ni siquiera le había ofrecido la cortesía de una póliza de seguro emocional. Había sido una mala inversión de principio a fin. Con un movimiento deliberado, dobló el recibo y lo guardó en el bolsillo interior de su bolso, junto al portátil. Era una prueba. Una pieza de datos. La auditoría de su matrimonio había comenzado. El cambio psicológico fue total. Ya no era una esposa asustada y abandonada,
Era una profesional que se enfrentaba a un activo tóxico que necesitaba ser liquidado. Se giró hacia su hermana, con los ojos endurecidos por una nueva resolución. Antes de ir a la clínica, dijo, su voz tranquila y letal, tenemos que hacer una llamada. Sentada en el asiento del copiloto del coche de Carmen, aparcado en una calle tranquila, Elena abrió su portátil de trabajo. Ignorando las punzadas de dolor que se intensificaban, se conectó a una red segura y abrió una aplicación de llamadas por Internet. Buscó el nombre de Beatriz Soler, una de sus amigas más antiguas de la universidad, ahora una abogada corporativa de alto nivel con una división de derecho de familia. Bea, soy Elena. La voz de Beatriz sonó sorprendida al otro lado. Elena, ¿qué tal? ¿Ya ha salido el pequeño analista? Bromeó. Casi, respondió Elena, su tono serio cortando cualquier ligereza. Estoy de parto, de camino a la clínica, pero necesito que hagas algo por mí. Algo urgente. Beatriz se puso seria al instante. Dime. Quiero iniciar medidas cautelares para una separación de bienes. Inmediatamente, dijo Elena, usando el lenguaje preciso que sabía que Beatriz entendería. Mateo está fuera de la ciudad. Ha habido un evento de incumplimiento material. Necesito congelar todo el gasto discrecional de las cuentas conjuntas mientras esté incapacitada en el hospital. Quiero proteger los activos líquidos para la vivienda y los gastos del bebé. Beatriz se quedó en silencio por un segundo, procesando la información. Elena, esto es un punto de no retorno. Una vez que presente esto, la guerra ha comenzado. ¿Estás completamente segura? 100%, confirmó Elena sin dudar. Considera a Mateo una contraparte hostil. Ejecuta el protocolo. Carmen puso el coche en marcha y se incorporó al denso tráfico de la M30. Las contracciones de Elena eran ahora un reloj implacable, marcando el tiempo cada 7 minutos. El dolor era una ola creciente que amenazaba con ahogarla. Cerró los ojos, no para rendirse, sino para concentrarse. Se imaginó la matriz de riesgos en su mente. El dolor físico era una variable conocida, un riesgo con un resultado definido. Podía manejarlo, podía compartimentarlo. Lo había hecho toda su vida, con las emociones, con las decepciones, con el miedo. Este dolor no era diferente, era solo un dato más que procesar. Carmen la miró de reojo, con el rostro tenso de preocupación. Respira, Elena, como practicamos. Elena asintió, inhalando y exhalando lentamente, canalizando la energía lejos del pánico y hacia la resistencia. Vio los carteles pasar, los edificios de Madrid borrosos a través de la ventanilla. El viaje pareció durar una eternidad, una prueba de resistencia suspendida en el tiempo. Finalmente, a través de una neblina de dolor, vio una luz familiar. El letrero azul brillante de la Clínica Ruber Internacional apareció ante ellos. Habían llegado. El campo de batalla estaba preparado. Carmen ayudó a Elena a salir del coche, y entraron por las puertas automáticas de la zona de maternidad. A pesar del dolor, la mente de Elena estaba cristalina, evaluando el nuevo entorno como si fuera un sistema desconocido. El mostrador de admisiones estaba bañado en una luz suave y tranquilizadora, un marcado contraste con el caos que sentía en su interior. Una recepcionista de mediana edad con una sonrisa amable la saludó. Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarles? Carmen habló por ella. Mi hermana está de parto. Ha roto aguas. La recepcionista asintió con calma y le pasó una tableta a Elena. Muy bien, cariño. Necesito que rellenes esto, por favor. Tus datos, seguro médico y la información del padre para el registro. Elena tomó la tableta, pero no empezó a escribir. Miró directamente a la mujer. Voy a rellenar mis datos, dijo con una voz firme y clara. Pero quiero invocar explícitamente mis derechos bajo la Ley Orgánica de Protección de Datos. Carmen Vargas, dijo, señalando a su hermana, es mi única acompañante y mi único contacto de emergencia. Nadie más está autorizado a recibir información sobre mi estado o el de mi hijo. Nadie. La recepcionista parpadeó, sorprendida por la formalidad legal. Pero, el padre. La información del padre no es relevante en este momento, interrumpió Elena. Por favor, asegúrese de que mi solicitud quede registrada en el sistema. Es una directiva de confidencialidad estricta. La recepcionista, aunque desconcertada, vio la determinación de acero en los ojos de Elena. Tecleó una nota en su propio terminal. Entendido. Lo dejaré anotado.
Pero Elena no había terminado. Su mente ya estaba 3 pasos por delante, anticipando el siguiente punto de vulnerabilidad. Una cosa más, añadió mientras rellenaba sus datos en la tableta, deteniéndose para respirar a través de una nueva oleada de dolor. Quiero que se aplique una bandera de confidencialidad específica contra 2 personas, Mateo Navarro e Isabel Navarro. Bajo ninguna circunstancia se les debe confirmar si soy paciente aquí, ni se les debe dar acceso o información de ningún tipo. ¿Está claro? La recepcionista la miró, luego a Carmen, y pareció comprender que aquello era más que un simple capricho. La seriedad de la situación era palpable. Absolutamente claro, dijo la mujer, su tono ahora más formal. Pondré una alerta de seguridad en su expediente digital. Nadie que no esté en su lista de autorizados pasará de este mostrador. Elena sintió una pequeña victoria, un perímetro asegurado. Le devolvió la tableta a la recepcionista justo cuando una enfermera llegaba con una silla de ruedas. El protocolo de confianza cero estaba en marcha. Mateo había sido legalmente borrado del evento más importante de sus vidas. Mientras la empujaban por el pasillo, Elena sintió un alivio tan profundo que casi eclipsó el dolor. La metieron en una sala de dilatación privada, un espacio sereno con monitores que emitían pitidos suaves. La enfermera le colocó las vías y las correas para monitorizar las contracciones y los latidos del corazón del bebé. El dolor era ahora una bestia viva, una presencia constante que lo consumía todo. Carmen estaba a su lado, sosteniéndole la mano, murmurando palabras de aliento. El teléfono de Elena, que Carmen había colocado en la mesita de noche, vibró. Carmen lo cogió para silenciarlo, pero miró la pantalla. Su expresión se endureció. «¿Qué pasa?», preguntó Elena entre dientes, en medio de una contracción. Carmen vaciló. «Es un mensaje de Mateo». «Léelo», ordenó Elena. Carmen suspiró y leyó en voz alta, su voz llena de desprecio. «Ya hemos aterrizado en Marbella. El tiempo es espectacular. No te estreses demasiado, ¿vale? Besos». La banalidad del mensaje, la completa y absoluta desconexión de su realidad, fue más impactante que cualquier insulto. No había ni una pizca de preocupación, ni una pregunta sobre cómo estaba. Solo un informe meteorológico y una orden condescendiente. Cualquier duda persistente, cualquier microgramo de esperanza de que él pudiera recapacitar, se evaporó. Se convirtió en polvo. «Apaga el teléfono, Carmen», dijo Elena, su voz peligrosamente tranquila. «Del todo. No quiero más datos de esa fuente». Entre 2 contracciones particularmente brutales, hubo una breve pausa, una ventana de 10 minutos de relativa calma. Elena miró a su hermana. «El portátil», dijo sin aliento. Carmen la miró con incredulidad. «¿Qué? Elena, no. Tienes que descansar, tienes que concentrarte». «Mitigar el riesgo financiero no puede esperar», insistió Elena, su voz de analista atravesando la niebla del dolor. «Si no lo hago ahora, puede que no tenga la oportunidad más tarde. Pásamelo, por favor». A regañadientes, Carmen sacó el portátil del bolso y se lo colocó en el regazo, sobre la cama del hospital. Con manos temblorosas pero decididas, Elena lo abrió e introdujo su compleja contraseña. Se conectó a la red Wi-Fi del hospital, navegó a través de 2 capas de autenticación y accedió a la cuenta de ahorros conjunta. El saldo era considerable, el resultado de años de su diligente planificación financiera. No lo vació. Eso sería ilegal y emocional. En cambio, ejecutó una transferencia calculada. Transfirió exactamente el 50% del total a su cuenta privada, una cuenta que Mateo ni siquiera sabía que existía. Dejó el resto para cubrir la hipoteca y las facturas compartidas de los próximos meses. Era una maniobra limpia, legalmente defendible, el equivalente financiero a cortar un cordón umbilical. Justo cuando pulsó «confirmar», una contracción masiva la arqueó en la cama, arrancándole un grito ahogado. Carmen le quitó el portátil de las manos y lo cerró de golpe. El cordón financiero estaba cortado. El médico entró en la habitación, un hombre tranquilo y competente que revisó sus constantes vitaliales en el monitor. Tras un breve examen, anunció: 7 centímetros. Lo estás haciendo muy bien, Elena. El dolor era ya abrumador, un océano que la arrastraba. La anestesista llegó poco después. «Podemos ponerte la epidural cuando quieras», le dijo con amabilidad. Elena, que siempre había querido intentar un parto sin medicación, no dudó. Esto ya no era una experiencia que disfrutar,
Era una operación que sobrevivir. Sí, por favor. Ahora, respondió. Aceptar la medicación no era una derrota. Era una decisión estratégica para conservar energía para la fase de empuje, la fase final de la operación. Mientras la anestesista trabajaba, Elena se concentró en la sensación de seguridad que la invadía. Se dio cuenta, con una claridad sorprendente, de que se sentía más segura en esa habitación estéril, rodeada de extraños competentes y con su hermana a su lado, de lo que se había sentido en años en su propia casa con su marido. La seguridad no era una ilusión que ella tenía que construir y mantener para otra persona. La seguridad era esto, un entorno controlado donde las amenazas habían sido neutralizadas. Mientras la epidural hacía efecto, adormeciendo la mitad inferior de su cuerpo y dándole un respiro celestial, el teléfono de Carmen sonó con la notificación de un correo electrónico. Carmen lo revisó y sus ojos se abrieron un poco. «Es de Beatriz», susurró. «Ha enviado los documentos». Elena, descansando contra las almohadas, asintió. «Léemelos». Carmen le leyó en voz alta los términos del borrador de la separación. La solicitud de medidas cautelares, la división propuesta de los bienes gananciales, la petición de custodia exclusiva provisional para Elena, con un régimen de visitas supervisadas para Mateo, citando abandono durante una emergencia médica. El lenguaje era clínico, preciso y blindado. Cada frase era un clavo en el ataúd de su matrimonio. ¿Doy tu aprobación verbal?, preguntó Carmen. Beatriz dice que con eso puede presentarlo a primera hora de la mañana en el juzgado de guardia. Apruébalo, dijo Elena sin un ápice de duda. La trampa legal estaba completamente montada, lista para activarse al amanecer. Ahora solo quedaba una cosa por hacer. Tenía que dar a luz a su hijo. El respiro no duró mucho. Los monitores empezaron a pitar con más urgencia. El médico volvió a entrar. 10 centímetros. Muy bien, Elena, es la hora. En la próxima contracción, vamos a empezar a empujar. El cuerpo de Elena tomó el control. La mente analítica tuvo que rendirse a la fuerza primordial y abrumadora del parto. La enfermera y Carmen le levantaron las piernas. Ahora, Elena, empuja, con todas tus fuerzas, ordenó el médico. Elena agarró la mano de Carmen con una fuerza que no sabía que poseía. Cerró los ojos y empujó, canalizando toda la rabia, toda la traición y toda su nueva y fría claridad en una única explosión de fuerza física. Cada músculo de su cuerpo gritaba. El agotamiento era absoluto, un pozo sin fondo, pero no se detuvo. Empujó una y otra vez, escuchando las voces a su alrededor como si vinieran de un túnel. Era la tarea más difícil que había hecho en su vida, pero también la más sencilla. Solo había un objetivo, después de lo que pareció una eternidad, pero que fueron menos de 30 minutos, hubo un último esfuerzo monumental. Un grito gutural escapó de sus labios, seguido de un silencio repentino que llenó la habitación. Y entonces, un segundo después, el llanto fuerte y furioso de un recién nacido lo rompió todo. «Es un niño», anunció el médico, sonriendo. Las enfermeras limpiaron rápidamente al bebé y, envuelto en una toalla, lo colocaron sobre el pecho de Elena. Era pequeño, caliente y perfecto. Elena lo miró, su rostro mojado por el sudor y las lágrimas, y sintió una oleada de amor tan pura, tan incondicional, que la dejó sin aliento. Este amor no requería análisis de riesgo, no necesitaba ser gestionado ni mitigado, simplemente existía, absoluto e innegable. Miró a su hijo, Leo, y supo que había tomado todas las decisiones correctas. Carmen lloraba silenciosamente a su lado. Elena había protegido con éxito el futuro de su hijo antes incluso de que hubiera comenzado. La vieja arquitectura de su vida había sido demolida. La nueva acababa de empezar. La luz del sol se filtraba en la habitación de la clínica, pintando rayas doradas en el suelo. Elena estaba despierta, agotada pero serena, sosteniendo a Leo contra su pecho mientras él se alimentaba. El mundo se había reducido a ese pequeño y cálido peso, a ese milagro de respiraciones tranquilas. Carmen entró de puntillas con 2 cafés y una bandeja de desayuno. «¿Cómo está el director ejecutivo más nuevo del mundo?», susurró, sonriendo. «Gobernando su imperio», respondió Elena, devolviéndole la sonrisa. Después de un momento de paz, Elena miró a su hermana. «Vale. Es hora de evaluar los datos entrantes. Pásame mi teléfono, por favor, y enciéndelo». Carmen frunció el ceño.
¿Estás segura? No tienes que lidiar con eso ahora. Sí, tengo que hacerlo, dijo Elena. Necesito saber a qué nos enfrentamos. Carmen le entregó el teléfono. Al encenderse, una avalancha de notificaciones inundó la pantalla. Más de 20 llamadas perdidas de Mateo, y una docena de su madre, Isabel, y una larga cadena de mensajes de texto. Elena abrió el hilo de Mateo, su rostro una máscara de neutralidad. Empezó a leer los mensajes en voz baja, como si analizara un informe. Los primeros eran de anoche, casuales. Llámame cuando puedas. Luego, la irritación comenzaba a filtrarse. ¿Por qué no contestas? Mis padres y yo estamos preocupados. Elena resopló. Preocupados por su falta de control, no por su bienestar. Los mensajes de la mañana eran más exigentes. Elena, esto no es gracioso. Mi madre dice que tampoco le coges el teléfono. Llama ahora mismo. Ella analizó el patrón. No había una sola pregunta sobre su salud, ni sobre el bebé. Era la frustración de un superior cuyo subordinado ha dejado de responder. Era la furia de alguien a quien se le niega el acceso a lo que considera suyo. Era puro narcisismo en forma de texto. Eligió no responder. El silencio era su nueva arma. Al mantenerlo en un vacío de información, ella controlaba el tablero de juego. Él ya no dictaba los términos de su realidad. Justo en ese momento, el teléfono de Carmen sonó. Era Beatriz. Carmen puso el altavoz. Buenos días, equipo de asalto, dijo la abogada, su voz enérgica. Los juzgados están abiertos. ¿Tenemos autorización final para lanzar los misiles? Voy a enviar el burofax a su oficina y una copia digital a su correo electrónico personal y de trabajo. Elena no dudó ni un segundo. Autorización concedida, Bea. Ejecuta. Recibido, dijo Beatriz. El paquete será entregado en la próxima hora. A partir de ese momento, las medidas cautelares serán efectivas y cualquier intento de mover dinero de esas cuentas será ilegal. Que empiece el juego. Colgaron. Elena sintió un escalofrío, una mezcla de miedo y poder. La trampa, cuidadosamente construida con lógica y dolor, acababa de cerrarse de golpe. El mundo financiero y legal de Mateo Navarro estaba a punto de cambiar drásticamente, y él ni siquiera lo sabía. Una hora más tarde, el teléfono de Elena vibró con una notificación de buzón de voz. Era un número desconocido, pero reconoció la voz de Mateo al instante. Su tono había cambiado por completo. La arrogancia había sido reemplazada por una confusión que bordeaba el pánico. Elena puso el altavoz para que Carmen también pudiera oírlo. Elena, ¿qué demonios está pasando? Comenzaba la grabación, la voz de Mateo tensa. Mi tarjeta ha sido rechazada en el restaurante del hotel. Rechazada. He entrado en la cuenta conjunta para ver qué pasaba y... falta la mitad del dinero. La mitad. ¿Qué has hecho? Hizo una pausa. Se oía su respiración agitada. Y eso no es todo. Mamá ha estado llamando a la clínica toda la mañana. Llamó a la Ruber, a Montepríncipe, a todas. Y se niegan a decirle si estás ingresada. Dicen que no tienen ninguna paciente con tu nombre. Amenazó con demandarlos y le colgaron. Su voz se quebró con una mezcla de ira y miedo genuino. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Llámame ahora mismo. El mensaje terminó. Elena miró a Carmen, y por primera vez en días, una pequeña y fría sonrisa se dibujó en sus labios. Borró el mensaje. El sistema funcionaba a la perfección. Poco después, una enfermera jefa, una mujer de unos 50 años, con una mirada sensata, entró en la habitación. Su expresión era seria. Señora Vargas, solo para informarle, hemos recibido múltiples llamadas de una mujer que dice ser su suegra, Isabel Navarro. Ha sido bastante agresiva. Ha amenazado con acciones legales contra el hospital por violar sus derechos al negar la información. Elena asintió con calma, meciendo a Leo suavemente. Gracias por informarme. Le reitero mi directiva de confidencialidad, amparada por la Ley de Protección de Datos. Si la señora Navarro continúa con su acoso, por favor, no duden en pasar el asunto a su departamento legal para proteger mi privacidad y la del hospital. Confío en que tienen protocolos para esto. La enfermera sonrió. Una sonrisa de complicidad y respeto. Por supuesto.
La seguridad del vestíbulo ya ha sido informada y tiene una foto suya y de su marido. Nadie que no esté en su lista va a pasar de la puerta principal. Usted solo preocúpese de recuperarse. El cortafuegos institucional se mantenía firme. Elena sabía que era cuestión de tiempo. El pánico financiero y la falta de acceso lo traerían de vuelta. Mateo cogería el primer vuelo desde Málaga. Estaría en Madrid en cuestión de horas. No podía recibirlo en la cama del hospital, vulnerable y en pijama. Eso sería cederle una posición de poder. «Carmen, ayúdame a vestirme», dijo de repente. «¿Qué? ¿A dónde vas?», preguntó su hermana, alarmada. «A ninguna parte, pero no voy a enfrentarme a él tumbada. Pásame los pantalones de chándal y la sudadera que trajiste». Con la ayuda de Carmen, se vistió lentamente, cada movimiento un esfuerzo. Luego, en lugar de volver a la cama, se sentó en el sillón que había junto a la ventana, con Leo durmiendo en sus brazos. Colocó una botella de agua y su teléfono en la mesita de al lado. Estableció una postura de autoridad tranquila, transformando la habitación del hospital en su sala de juntas. Estaba lista. Ahora solo tenía que esperar a que intentara romper el perímetro. No tuvo que esperar mucho. Un murmullo de voces airadas comenzó a oírse por el pasillo, apagado pero inconfundible. La voz de un hombre, exigente y furiosa, era Mateo. Había llegado directamente del aeropuerto, probablemente sin siquiera pasar por casa. Elena se quedó perfectamente quieta, su corazón latiendo con un ritmo firme y controlado. Apretó a Leo un poco más fuerte contra ella. Dejó que el sistema que había puesto en marcha hiciera su trabajo. Las voces se hicieron más fuertes, acercándose, y luego se encontraron con una barrera de voces más tranquilas pero firmes. Eran los guardias de seguridad. Hubo un breve intercambio tenso, y luego el sonido de la voz de Mateo se cortó abruptamente. El silencio volvió al pasillo. Unos segundos después, la enfermera jefa apareció en la puerta. «Está aquí», dijo en voz baja. «Está en recepción con seguridad. Exige verla. ¿Quiere que le neguemos el acceso por completo?». Elena respiró hondo y tomó una decisión calculada. Negarle el acceso por completo podría darle argumentos para una futura batalla legal, para pintarla como irracional y obstruccionista. Pero dejarlo entrar sin control era inaceptable. Aplicó un protocolo de acceso controlado, como haría con un proveedor de alto riesgo. «No», dijo Elena a la enfermera. «Puede entrar, pero bajo estas condiciones tiene exactamente 5 minutos. Entrará solo, sin sus padres. Y un guardia de seguridad esperará fuera de la puerta durante toda la visita. Si levanta la voz o se niega a irse cuando pasen los 5 minutos, entrarán a sacarlo». «¿Son aceptables esos términos?». La enfermera asintió, visiblemente impresionada. «Perfectamente. Se lo comunicaré». Se fue. Elena escuchó los pasos de la enfermera alejándose y luego el sonido de una breve conversación. Un momento después, oyó pasos que se acercaban de nuevo. Se preparó. La puerta de su habitación se abrió, y allí estaba Mateo. Mateo entró en la habitación y se detuvo en seco. Llevaba la misma ropa de golf cara con la que había viajado, ahora arrugada y manchada. Su pelo estaba revuelto y sus ojos, inyectados en sangre, pasaron de la furia a la conmoción pura. Vio a Elena, no postrada en la cama como esperaba, sino sentada erguida en el sillón, con una calma glacial, y en sus brazos, envuelto en una manta, un bebé. La realidad de lo que se había perdido, de lo que había despreciado, lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. «¿Pero qué?», empezó a decir, su voz un graznido. Se recompuso, y la furia volvió a encenderse. «Elena, ¿qué demonios significa todo esto? El dinero, los abogados, el bloqueo en el hospital». Su voz comenzó a subir de volumen, llenando la pequeña habitación. Elena no se inmutó, no levantó la voz, simplemente levantó un dedo hacia sus labios y luego señaló al bebé dormido. «Baja la voz, Mateo», dijo en un susurro firme. «No vas a despertarlo». La orden fue tan inesperada, tan autoritaria, que él obedeció instintivamente. Se vio obligado a expresar su indignación en un siseo furioso, lo que instantáneamente le restó toda su autoridad. El poder en la habitación ya se había desplazado por completo hacia ella. «¿Qué he hecho?», siseó él, acercándose. «Tú me pides una explicación a mí. He recibido un correo electrónico de un bufete de abogados hablando de separación de bienes. Me has vaciado la cuenta, Esiu.
Intentó la táctica que siempre le había funcionado: el ataque como defensa, la inversión de la culpa. Estás actuando como una loca, Elena. Deben ser las hormonas. Me fui porque me dijiste que el médico decía que aún faltaban semanas. Tú me dijiste que no pasaba nada. Elena lo miró fijamente, sus ojos fríos como el hielo. No discutió. No se defendió. Simplemente le presentó los datos. Tus palabras exactas por teléfono fueron: ocúpate tú. Y eso es exactamente lo que he hecho, dijo ella, su voz tranquila y cortante. Me he ocupado de la emergencia médica yo sola. Me he ocupado del riesgo financiero que suponía tu ausencia yo sola. Y me he ocupado de la responsabilidad legal de proteger a mi hijo yo sola. Simplemente he ejecutado tu directiva al pie de la letra. Los argumentos de Mateo se desmoronaron ante la presentación clínica de los hechos. Se dio cuenta de que no estaba presenciando un berrinche emocional. Estaba siendo informado del resultado de una estrategia de salida perfectamente ejecutada. Él dio un paso más, su expresión cambiando a una desesperación suplicante. Intentó apelar a la antigua Elena, la que siempre arreglaba las cosas. Elena, por favor, lo siento, no sabía. Extendió una mano para tocar al bebé. Instintivamente, Elena se echó un poco hacia atrás en el sillón, un movimiento sutil pero inequívoco que bloqueaba su acceso. En mi trabajo, Mateo, comenzó ella, su voz ahora la de una directora presentando un análisis final, hay un concepto de seguridad llamado Zero Trust, confianza cero. Es un marco que asume que el perímetro de la red ya ha sido violado, por lo tanto, no confía en nadie por defecto, ni dentro ni fuera de la red. Exige que cada usuario, cada dispositivo, sea autenticado y validado continuamente antes de concederle acceso a los recursos. Mateo la miraba, aturdido, sin entender a dónde quería llegar. Tú y yo teníamos un perímetro de confianza, continuó Elena. Yo asumía que eras un usuario validado. Pero cuando te llamé, mientras estaba de parto, y elegiste un torneo de golf en lugar de a tu familia, fallaste la prueba de validación definitiva. Te convertiste en una entidad no fiable. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. A partir de ese momento, he reconfigurado toda la arquitectura de mi vida bajo un modelo de confianza cero. Tú ya no tienes acceso privilegiado, eres una entidad externa que requiere autorización explícita para cada interacción. Y francamente, tu perfil de riesgo es demasiado alto. El uso de la jerga corporativa fue más cruel que cualquier insulto emocional, porque era absoluto, desapasionado e irrefutable. Tu tiempo se ha acabado, Mateo, concluyó ella. Son 5 minutos. Él se quedó paralizado, con la boca abierta. ¿5 minutos? Es mi hijo, tengo derecho. Empezó a gritar, su voz subiendo de nuevo. El repentino ruido despertó a Leo, que arrugó la cara y empezó a llorar. Fue la señal. En ese mismo instante, Carmen, que había estado observando en silencio desde un rincón, se levantó y abrió la puerta de la habitación. El guardia de seguridad, un hombre grande y tranquilo, dio un paso hacia el umbral, su presencia llenándolo por completo. No dijo nada. No tenía por qué. Mateo se encontró con una elección binaria: salir por su propio pie o ser sacado a la fuerza de la planta de maternidad de una de las clínicas más exclusivas de Madrid. La humillación lo inundó. Lanzó una última mirada de odio y derrota a Elena, se dio la vuelta y salió furioso por el pasillo. La puerta se cerró suavemente detrás de él. La amenaza había sido neutralizada. En el silencio que siguió, el único sonido era el llanto de Leo. La adrenalina que había sostenido a Elena se desvaneció de golpe, dejándola temblando y agotada. Se sentía débil, y por un segundo, la duda la asaltó. ¿Había sido demasiado dura? ¿Demasiado fría? El llanto de su hijo parecía una acusación. Pero entonces, Carmen se acercó, cogió a Leo con una facilidad experta y empezó a mecerlo y a susurrarle. Ya está, pequeño, ya pasó todo. Papá solo es un hombre ruidoso y tonto. Eso es todo. Elena observó a su hermana calmar a su hijo. Aceptó la ayuda sin sentirse culpable, sin sentir que era una carga o que había fallado en su deber de gestionarlo todo. Y en ese momento, se dio cuenta de que el verdadero apoyo no requería que ella fuera perfecta. El verdadero apoyo aparecía cuando más lo necesitabas. Sin pedirlo, Carmen le devolvió a Leo, ya tranquilo, y Elena lo acunó, sintiendo una profunda gratitud que no tenía nada que ver con la gestión de pasivos. La parte más difícil había terminado.
A la mañana siguiente, el médico le dio el alta a Elena. Estaba lista para irse, pero ¿a dónde? Volver al apartamento de Chamartín era impensable. Mateo estaría allí, o sus padres. Ya no era un entorno seguro. Mientras Carmen preparaba las bolsas, Elena la detuvo. «No vamos a casa», dijo en voz baja. Carmen la miró, confundida. «¿Entonces a dónde vamos? ¿A mi casa?». Elena negó con la cabeza, y una pequeña y cansada sonrisa apareció en su rostro. «Hice una cosa hace 2 semanas. Carmen. Alquilé un apartamento amueblado por meses en el barrio de Salamanca. Fue un impulso, una especie de planificación de contingencia que ni siquiera me admití a mí misma que estaba haciendo. Me dije que era por si la reforma de la guardería se alargaba». Sacó el teléfono y le mostró la confirmación de la reserva y la dirección. Carmen la miró con asombro. «¿Has estado planeando esto?». «No conscientemente», admitió Elena, «pero mi instinto de analista de riesgos debió de ver las señales de advertencia mucho antes que mi corazón». Salieron de la clínica por una salida trasera, evitando la entrada principal. El plan de evacuación estaba en marcha. Llegaron al nuevo apartamento poco después. Estaba en un edificio moderno y anónimo, en una calle tranquila. Era más pequeño que su piso de Chamartín, pero era luminoso, limpio, y lo más importante, estaba completamente vacío de la influencia de Mateo. No había ni un solo recuerdo, ni una sola expectativa incumplida. Mientras Carmen llevaba las bolsas, Elena entró con Leo en brazos y se detuvo en medio del salón. El sol entraba por las ventanas, iluminando las partículas de polvo en el aire. Montó la minicuna de viaje junto al sofá. Abrió la aplicación de su banco en el teléfono y miró el saldo de su cuenta privada. Los fondos que había transferido estaban allí, seguros. Tenía un colchón financiero suficiente para mantenerse durante meses, incluso sin su sueldo. La ansiedad que había estado zumbando bajo la superficie se disolvió, reemplazada por una profunda y abrumadora sensación de seguridad. Era la primera vez en años que no sentía la necesidad de vigilar, de gestionar, de anticipar el próximo fallo. Estaba a salvo. Estaba en casa. Esa tarde, mientras Leo dormía, Beatriz llamó a Elena con una actualización. Su voz sonaba satisfecha. «Buenas noticias», dijo. «El abogado de Mateo ha intentado mover ficha, ha presentado una solicitud de medidas urgentes para intentar anular la transferencia de fondos y obligarte a volver al domicilio conyugal. Lo ha pintado como si fueras una esposa histérica y desequilibrada». Elena sintió una punzada de aprensión. «¿Y el juez se ha reído en su cara, figuradamente hablando?», respondió Beatriz. «Presenté toda nuestra documentación. La prueba de que Mateo te abandonó durante una emergencia médica, el recibo del viaje a Marbella que demuestra la premeditación, el informe del hospital que confirma tu ingreso y el nacimiento, y el hecho de que tu transferencia de fondos se ajustaba perfectamente a la ley para la preservación de los bienes familiares de cara a los gastos del recién nacido. El juez ha denegado su solicitud de plano». Elena cerró los ojos, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. «Entonces», susurró. «Entonces, está legalmente acorralado», confirmó Beatriz. «No puede tocar el dinero, no puede obligarte a volver, ahora tiene que negociar, y lo hará en tus términos». Jaque mate, Elena. 2 meses después, Elena estaba sentada en la mesa de una sala de mediación estéril. Llevaba un traje de chaqueta impecable. A su lado, Beatriz revisaba unos documentos. Al otro lado de la mesa, Mateo parecía un hombre completamente diferente. Estaba más delgado, con ojeras, y su ropa cara parecía colgarle de los hombros. A su lado, se sentaba un abogado que parecía igualmente agotado. Estaban negociando los detalles de la venta del apartamento de Chamartín y el acuerdo de custodia de Leo. «Elena, sé que he cometido errores», empezó Mateo, intentando una última apelación emocional. «Echo de menos a mi familia». Elena no reaccionó. Miró a su propio abogado. «Beatriz, ¿podemos volver al calendario de visitas del tercer trimestre? Quiero confirmar las fechas de entrega y recogida». Mateo se encogió como si le hubieran dado una bofetada. La mujer que una vez había gestionado todas sus crisis emocionales ya no existía. En su lugar había una directora de proyectos que simplemente estaba finalizando los términos de un contrato disuelto. Incapaz de encontrar ninguna grieta emocional que explotar, Mateo suspiró y cogió el bolígrafo. «Está bien, acepto los términos.
Los papeles se firmaron en silencio. Cuando salían de la sala, una figura bloqueó el camino de Elena. Era Isabel, la madre de Mateo. Su rostro estaba crispado por la rabia. «Espero que estés orgullosa», siseó. «Has destruido a mi hijo. Has destrozado una familia por un simple error, por un poco de orgullo herido». En el pasado, Elena se habría encogido, habría intentado apaciguar, explicar, asumir la culpa. Ahora, simplemente se detuvo y miró a Isabel directamente a los ojos, su mirada fría y firme. «Isabel», dijo con una voz tranquila y desprovista de cualquier emoción, «el acceso a mi hijo, su nieto, es un privilegio que se basa en el respeto a mis límites. No es un derecho. Cualquier nuevo intento de acoso, intimidación o contacto no solicitado por su parte o por parte de su marido resultará en una orden de alejamiento». ¿He sido clara? Isabel retrocedió, boquiabierta, completamente desarmada por la autoridad legal y la falta de reacción emocional de Elena. Sin esperar respuesta, Elena se dio la vuelta y se marchó, sintiendo como el último y pesado eslabón con su antigua vida se rompía y caía. 6 meses después de dar a luz, Elena volvió a su oficina en la empresa FinTech. Tras dejar a Leo en la guardería, entró en el edificio con paso seguro. Todo parecía igual, pero ella era diferente. Entró en la misma sala de juntas con paredes de cristal donde su fuente se había roto. El recuerdo era como ver una película de la vida de otra persona. Su jefe y los otros directores estaban allí. Proyectó su nuevo modelo de evaluación de riesgos en la pantalla. Durante la presentación, su voz era firme, sus argumentos irrefutables. Ya no había rastro de su antigua costumbre de suavizar sus conclusiones para no herir egos, o de disculparse por presentar datos incómodos. Hablaba con una autoridad absoluta, la de alguien que ha afrontado el peor escenario posible y ha sobrevivido. Cuando terminó, hubo un momento de silencio impresionado en la sala. Después de la reunión, el director general, el señor Garrido, la llamó a su despacho. Elena sintió una punzada de incertidumbre. Quizás su nuevo estilo era demasiado directo, demasiado inflexible para la cultura corporativa. «Elena», comenzó Garrido, sentándose frente a ella, «esa ha sido la presentación más sólida que te he visto hacer. Hay una agudeza en tu análisis que es nueva, es implacable». Hizo una pausa. «El puesto de director de gestión de riesgos ha estado vacante. Quiero que seas tú. Tu capacidad para tomar decisiones decisivas bajo presión y tu negativa a aceptar pasivos innecesarios es exactamente lo que necesitamos en esa posición». Elena lo miró, asimilando la oferta. Su transformación personal no solo no la había perjudicado profesionalmente, sino que la había fortalecido. Su negativa a seguir siendo la gestora de riesgos de la vida de otra persona la había convertido en una mejor gestora de riesgos para su empresa. «Acepto», dijo con una sonrisa genuina. El sábado por la mañana, Elena se encontró con Mateo en un punto neutral, un parque soleado en Madrid, para su visita programada con Leo. Mateo se acercó, visiblemente nervioso. Parecía más saludable, pero la antigua arrogancia había desaparecido por completo, reemplazada por una humildad forzada. «Hola», dijo en voz baja. «Felicidades por el ascenso. Lo he leído en la prensa económica». «Gracias», respondió Elena, su tono educado pero distante. Le entregó la bolsa de pañales de Leo, que estaba en su cochecito. «Aquí tienes todo lo que necesita. Su horario de comidas y siestas está apuntado en la libreta de dentro. La próxima toma de leche es a la 1. Por favor, sé puntual». Mateo cogió la bolsa, asintiendo como un empleado que recibe instrucciones. Cogió el manillar del cochecito y por un momento sus miradas se cruzaron. En sus ojos, Elena vio la comprensión final. Él ya no era su socio, ni siquiera su exmarido. Era un componente programado en la vida altamente optimizada y segura que ella había construido para sí misma y para su hijo. Sin decir nada más, Elena se dio la vuelta y se fue, caminando hacia una tarde libre que era enteramente suya. Elena se sentó en una terraza con Carmen, disfrutando de una copa de vino bajo el sol de la tarde. Se sentía ligera, libre. «¿Alguna vez lo echas de menos?», preguntó Carmen en voz baja, después de un largo y cómodo silencio. «No a él, sino la idea. La familia que pensabas que estabas construyendo». Elena reflexionó por un momento, mirando las burbujas en su copa. «No.
dijo finalmente. No lo echo de menos, porque me he dado cuenta de que lo que yo llamaba amor era en realidad una ansiedad constante. Pasaba todo mi tiempo intentando anticipar y mitigar los riesgos que él creaba. Vivía en una simulación de estrés perpetua. Levantó la vista hacia su hermana. La verdadera seguridad no es tener a alguien que te prometa que nada malo pasará. La verdadera seguridad es saber que, si el peor escenario ocurre, tú tienes la capacidad de sobrevivirlo sola. Y yo lo hice. Era un cierre emocional total. Al final del día, Mateo le devolvió a Leo en el portal de su edificio. El niño dormía plácidamente en sus brazos. El intercambio fue rápido y eficiente, como siempre, pero antes de darse la vuelta para irse, Mateo dudó. Elena, dijo, y su voz era apenas un susurro. Ahora lo entiendo. Ella lo miró, esperando. Lo que dijiste en el hospital, sobre la confianza cero. Finalmente lo entiendo. Hizo una pausa, tragando saliva. Di por hecho que siempre estarías ahí para arreglarlo todo. Lo di por hecho. Elena no ofreció perdón. Tampoco ofreció ira. Simplemente asintió lentamente, procesando su confesión no como una disculpa que necesitaba aceptar, sino como lo que era. Un último punto de datos que confirmaba su análisis inicial. Era la admisión final de un sistema fallido. Sin decir una palabra más, Mateo se dio la vuelta y se fue. Un hombre que ahora tendría que cargar con el peso de sus propias consecuencias para siempre. La auditoría de su pasado estaba completa y el caso cerrado. Esa noche, Elena estaba sola en su apartamento. Leo dormía profundamente en su cuna. El silencio no era solitario, era pacífico. Se sentó en el sofá y por última vez ese día, abrió su portátil. No era por trabajo. Abrió su panel de control financiero personal, una hoja de cálculo que ella misma había diseñado. Todas las cifras estaban en verde. Sus ahorros, sus inversiones, el presupuesto para los gastos de Leo. Los riesgos estaban identificados. Las estrategias de mitigación en su lugar. El perímetro era seguro. Cerró el portátil. Miró a su hijo, su pequeño activo más preciado, durmiendo en un entorno de absoluta seguridad que ella había construido desde los cimientos. Una vida donde él nunca tendría que suplicar la presencia de nadie, ni conformarse con un amor condicionado. Apagó la luz, dejando la habitación en una suave penumbra, y se adentró en un futuro con cero pasivos sin mitigar.